Buenas tardes a toda la convocatoria aquí. Gracias a la organización por darme la oportunidad de hacer una presentación sobre el barbecho y la importancia de la acumulación de agua en el perfil de suelo previo a la siembra. La pata de la sostenibilidad de producción agrícola, la sostenibilidad agrícola tiene tres patas: la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Yo creo que siempre es un reto y un desafío para el productor dar una ponderación equitativa a eso. Siempre uno de repente tiende más a un lado, pero es una cuestión que el productor lo tiene que hacer, y yo creo que es entendible que esas cuestiones son a veces difíciles de tomar y a veces el bolsillo aprieta más que la parte ambiental o la parte social. Y el eje transversal de la producción agrícola es el agua, y pasa desde el suelo a través de las plantas y va a la atmósfera, y el motor o la bomba es el ambiente. Entonces el ambiente atmosférico, que compone la radiación solar, especialmente la temperatura, la humedad relativa y los vientos. Tenemos un déficit hídrico en este mapa, o en esas dos mapas vemos por un lado la precipitación promedia histórica del Paraguay, y a su derecha ven la parte de la evapotranspiración potencial, que prácticamente es el doble a la precipitación. Y eso no es solamente en el Chaco paraguayo, es regional del Chaco sudamericano. Lo vemos también en todo lo que es el Chaco argentino. Y ustedes pueden ver en el mapa a la derecha la evapotranspiración potencial del enero, que a veces suele pasar los 200 milímetros en un mes. Entonces las demandas son muy elevadas. Y en este gráfico lo refleja que hay un déficit grande y hay un déficit continuo. Y afortunadamente el déficit, esa brecha es menor en los meses de otoño. Ustedes lo pueden percibir que a partir de febrero, marzo, abril tenemos menos diferencias entre precipitación y evapotranspiración. Por ende es muy importante definir bien las fechas de siembra y colocar los periodos críticos del cultivo en esa época. Yo creo que hemos aprendido mucho en los últimos años que eso es o cosechar o no cosechar. ¿Por qué es importante el barbecho? Y recalco aquí de un manual de Magan qué es el barbecho. Se denomina barbecho químico el periodo de transición entre los cultivos, entre dos cultivos que se mantiene libre de malezas con el uso de herbicidas. O sea, necesitamos un periodo de tener el suelo libre de plantas que consuman agua. Es muy importante tener cobertura, es muy importante tener raíces, pero es importante cortar el consumo de agua, y eso se hace con el barbecho, ya sea mecánico o químico, preferiblemente químico, pero es importante cortar el consumo de agua que pasa a través de la transpiración. Y el objetivo además es disponibilizar nutrientes, especialmente lo que son nitratos, incrementar cortar el ciclo de las malezas, como también de enfermedades. Eso es también un objetivo que uno percibe con el barbecho. Y bueno, aprendimos bastante de lo que es el Chaco argentino. Yo creo que
Ahí lo hemos visto en su plenitud, lo que son barbechos, parcelas durante el invierno totalmente libre de malezas, conservando ya el agua que estaba en el suelo del otoño, o por lo menos tratar de evitar el consumo de agua. Y a la margen derecha ustedes ven a un amigo mío que es Horacio Agüero, al cual le debemos en gran parte la introducción de esa tecnología en el año 2006 en lo que es el Chaco para Guayaquil. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos o los potenciales de acumulación de agua? Tenemos tres, lo hemos en su momento definido en tres suelos típicos: los suelos arenosos, los suelos medios o limosos y los suelos pesados. ¿Qué potencial de agua útil yo tengo de acumulación en los diferentes perfiles? Y vemos que los suelos arenosos tienen un potencial de 160 milímetros de acumulación de agua útil a los 2 metros de profundidad, y generalmente la exploración también está a los 2 metros de profundidad porque no tiene problemas de salinidad. Mientras que el suelo limoso generalmente aprovecha bien hasta los 1,5 metros, 1,2 metros, a veces también hasta los 2 metros. Depende qué limitaciones él encuentra en las capas más abajo. Y el suelo pesado o arcilloso es de repente menos explorado por las raíces, por las limitaciones ya sea físicas como también químicas que tiene el suelo. Vemos aquí que el mayor potencial de almacenamiento tienen los suelos limosos. El desafío es cómo llegar a que esa agua entre y que realmente también se conserve en el suelo. Esta gráfica muestra el potencial que tienen los suelos de perder agua por capilaridad por la superficie del suelo. Cuando yo no tengo cobertura, los suelos se humedecen. Ustedes tienen ahí tres diferentes suelos: los suelos arcillosos, limosos y arenosos. Los suelos arenosos generalmente evaporan 3 días y ya se corta en gran parte la capilaridad, mientras que los suelos limosos y arcillosos continúan evaporando por la gran capilaridad que tienen. Y no es que se pierde todo el agua. Yo creo que no lo podemos, y creo que hemos corroborado muchas veces que a partir de los 40, 50 centímetros, cuando tenemos agua y tenemos barbechos largos, se conserva esa parte de abajo. Lo que sí se pierde son la parte superficial. Pero no es que solamente se pierde agua. El agua es el líquido por el cual se transportan minerales. Y a través de la capilaridad y la evaporación tenemos transporte especialmente del sodio que no es consumido por las plantas y se acumula en la superficie del suelo. Por eso, cuando a largo plazo, si no tenemos un cultivo ¿cómo lo voy a decir?, de servicio, donde realmente reiniciamos todo el proceso como una pastura, yo creo que el sistema a largo plazo va a convertir al suelo cada vez más salino. O sea, lo tenemos que lavar algún momento, y para eso vamos a necesitar una cobertura y de repente por más tiempo también. Bueno, eso lo demuestra gráficamente. O sea, los suelos limosos son suelos que evaporan mucho y pierden agua, y a veces eso es condicionante para el buen despegue del cultivo. O sea, yo tengo aquí una muestra donde hay una parte donde se quemó la cobertura del suelo por un fuego, y ustedes pueden percibir la misma fecha de siembra, las mismas condiciones del suelo, solamente el desarrollo del cultivo diferente. A pesar de eso, en Australia se hace barbechos muy largos. En Australia, zonas donde llueve 400 a 500 milímetros, haciendo agricultura secano, muchas veces significa hacer 2 años de barbecho. Y esa imagen es tomada en agosto
este trigo no fue cosechado hace unos días. Este trigo fue cosechado hace un año y está en barbecho. No se sembró todo un año, no se sembró el invierno y va a esperar la próxima zafra. Se está acumulando agua a pesar que pierde por evaporación, pero es para ellos la única estrategia de hacer agricultura en estos ambientes. Ya son extremos, son zonas de 400 milímetros por año. Ahora, si todo el mundo quiere tener parcelas niveladas y cuando empezamos a preparar parcelas agrícolas, lo tenemos que nivelar, lo tenemos que perfilar, que más o menos podemos transitar con velocidades importantes con nuestras máquinas sobre las mismas. El tema es que con la textura limosa que tenemos, esos suelos de esta forma se sellan rápidamente. Y eso muestra esa imagen. O sea, yo lo tengo nivelado, me llueve y tengo este problema. Y me gustó mucho el que me antecedió, la idea de que hay que preparar al suelo. O sea, nosotros gastamos dinero, invertimos y lo tenemos que recuperar. Y empezamos con cultivos de renta y a veces nos cuesta que realmente tengamos buenos rindes. O sea, el agua que vemos aquí no infiltra uniformemente, tengo una variabilidad muy grande en disponibilidad de agua también en el perfil del suelo. Tengo una enorme cantidad de agua que se pierde por capilaridad en los suelos, en las partes más húmedas también. Entonces, una vez que esto sucede, yo tengo que intervenir, porque una vez que el agua ha escurrido, encontró su camino. Después de la próxima lluvia, vuelve a correr de la misma forma. Si yo no tengo vegetación que le interfiera o si yo no intervengo con una maquinaria. Y eso muchas veces ocurre de esa manera. Tengo una parcela en barbecho, tengo poca cobertura, tengo una lluvia torrencial y tengo ojos de agua por toda la parcela y a veces bastante complicadas. Y eso se refleja durante todo el periodo del cultivo porque el agua encuentra su camino y va siempre a la misma parte. Entonces tengo partes inundadas, tengo partes donde no puede producir bien, tengo partes que sufren por falta de agua donde el agua escurrió. Entonces, si son parcelas sin cobertura y tengo esas escorrentías, lo veo y lo sé que van a venir, tengo que intervenir. Y yo creo que esta herramienta, el aireador de suelo, es una herramienta muy buena para este caso. No es que es una herramienta que hay que usar todos los años o hay que usar en todas las condiciones o en todas las situaciones. Pero es una herramienta muy útil y muy valiosa y eso ha generado una uniformización mucho mayor de las parcelas que anteriormente siempre sufrían por escorrentías. Entonces, con esos pequeños pocitos yo detengo la escorrentía horizontal o por lo menos minimizo, no reemplaza de ninguna manera a una cobertura, pero ayuda. Lo que es el objetivo que queremos llegar a eso. O sea, tener cobertura de suelo, que las plantas estén protegidas, que la superficie del suelo esté protegida del impacto de las gotas, pero no es la realidad en todos los casos y no lo podemos siempre. Y a veces los años muy secos también muestran eso. Esa es una imagen de Córdoba donde muestran el efecto del crecimiento de la soja en un año muy seco sobre el impacto que hizo la cosechadora del cultivo anterior, dejando el rastrojo acumulado en franjas, y a veces sucede eso. O sea, la disponibilidad y la conservación de agua es importantísimo. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ustedes van a ver que es en el hemisferio norte, demostrando que cuando yo tengo cobertura o no tengo cobertura, ¿cuál es mi eficiencia de uso de agua? Ustedes ven
la parte verde, que es una producción de maíz sobre siembra directa, o sea, con cobertura. Y la parte roja es con labranza convencional. Y se ha medido cuánta agua se transpiró, se pasó por transpiración y cuánta agua se perdió por evaporación. Entonces vemos que en un sistema de labranza convencional, primero se usó más agua, pero se usó gran parte de esa agua, pasó perdiéndose por evaporación y no pasó por la transpiración. Y la única manera de hacer producción es transpirando agua y no evaporando. Obviamente que a veces tenemos que perder algo por evaporación, por nuestro sistema de producción y nuestra estrategia conservadora de realmente también garantizarnos de más agua en el perfil, pero tenemos que estar conscientes que cuando no tenemos cobertura, gran parte de esa agua durante las lluvias se pierde por evaporación los próximos días. Muchas gracias.